los últimos años un horizonte bastante prometedor para poder mejorar el tema de la cultura de integridad en el país y en el mundo, ¿ok? Vamos a revisar de manera no solamente técnica, sino de una manera organizacional como modelo de negocio. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Importantísimo ver qué es lo que estamos estudiando, ¿no? Y por eso un poco viene el tema. Ya nosotros estamos bastante curtidos en el tema del contexto político, o sea, yo creo que no viene al caso un poco ir o incidir en que la corrupción es un fenómeno mundialmente generalizado en algunos países que justamente pues impacta en muchas cosas, ¿no? Casos como por ejemplo lo que ocurrió en la FIFA, donde hubo escándalos, donde ejecutivos se le encontró temas de soborno, o bueno, la empresa constructora que ustedes ya conocen, que protagonizó pues una serie de escándalos a nivel de involucrar no solamente a países, sino a empresas hermanas, ¿no? Entonces, hemos vivido por muchos años estos fenómenos generalizados y hemos sido conscientes de cómo es que este tema es un tema transversal de las economías, ¿no? Un dato, por ejemplo, que les estoy compartiendo es el dato que dio en el discurso en Washington Cristina, ¿no? Del FMI. El 2% de la riqueza mundial, casi 1.5 billones de dólares, se destina a pagos de soborno. Imagínense. Y esto quiere decir de que es una realidad a nivel mundial que todas las economías están en ese contexto de poder combatirlas, ¿no? Y hay obviamente una serie de lineamientos y una serie de propuestas para que estos temas pues se mitiguen en el tiempo. El soborno pues tiene impactos de diversos tipos, ¿no? Hay una serie de situaciones, aumenta la pobreza porque obviamente hay situaciones en donde no se mejoran los sistemas de salud, la competencia se vuelve un poco más desleal. De hecho, hubo situaciones en la cual pues quizás empresas que han seguido esta línea del soborno pueden haber crecido muy rápido. Tengo la bendición de poder sostener un crecimiento sostenible de manera tranquila con mi equipo, sin justamente caer en este tipo de prácticas. Y les voy a contar algo pequeño, ¿no? Algo pequeño que pasó cuando recién yo comencé a laborar como profesional, ¿no? Para los que saben, bueno, de profesión yo soy ingeniero químico y cuando comencé a laborar, una de las cosas que entré fue a una entidad certificadora donde me mandaron a hacer auditorías de segunda parte, a una provincia. Y una de las cosas que sucedió es que durante esa auditoría, un contratista no había pasado esa auditoría y lo que sucedió en ese momento es que prácticamente me dice, Alex, ¿cuánto sacamos? 75. ¿Y cuánto necesitamos para pasar? 80. Ya, Alex, te puedo acompañar al lugar donde tú vas a viajar porque eso era en la sierra y tenía que tomar un bus. Sí, no hay problema, le dije. Y en ese momento el contratista me va y me dice, Alex, no nos puedes dar la mano, por favor. Mira que solamente son 5 puntos, ¿no? Mira, lo que yo te puedo orientar es que tú tienes que pasar por un proceso de recalificación. Por un proceso de recalificación. Tú tienes que pasar, pero Alex me dice, ya, ok, no te voy a decir nada más, me dice el dueño de esta contratista, ¿no? Y en ese momento, pues me dice, Alex, mira, yo sé que vas a llegar a Lima y necesitas para tu cena, ¿no? Toma para tu cena, ¿no? Y me da un sobrecito, ¿no? ¿Y qué piensan que había en ese sobrecito? A ver. ¿Qué piensan? A ver, un pan con un cafecito, algo, ¿no? Entonces yo le digo, en ese momento, pues, ¿no? Una carta, ¿no? Una carta. Yo le digo en ese momento, señor, yo no descuida, pero todos mis gastos están cubiertos. No, descuida. Pero Alex, recuerda que parte del procedimiento es que te reconozcamos el viático que tú has gastado en el tema de la comida.
y yo te estoy dando tu reembolso, me dice. No, espera un momento, le digo, pero el reembolso no es un sobre, pues le digo, ábrelo, me dice, a ver, yo me habré gastado 7 soles, máximo 10 soles, que es lo que fue mi almuerzo. Y en ese sobre había cerca, y sacó, y había cerca de $4,000. $4,000 en esa época era para mí una cifra de cerca, en este momento será pues, ¿no? Sus $50,000, $60,000, ¿no? Y es que, ¿por qué quiero contarle esto con toda honestidad? Es que en algún momento todos vamos a estar expuestos a este tipo de prácticas. Y en ese momento donde, con toda honestidad, le digo, mira, señor, guarde esto para su proceso de recalificación y me retiré en ese momento. Y quiero contarles con ese tema porque si en ese momento quizás parte del beneficio que uno puede tener con ciertos pagos puede involucrar como persona o como profesional, tu marca, tu nombre es lo más valioso que siempre tú debes cuidar, ¿no? Y yo sé que todos los que están en la sala, de hecho, van a en algún momento siempre estar expuestos a este tipo de prácticas. ¿Y qué quiero llegar con este comentario? Es que en algún momento esta situación va a estar presente en la vida diaria, ¿no? O en la vida profesional. Y vamos a tomar decisiones en función a una evaluación de riesgo, pero algo muy importante, en función un poco de la integridad y la ética profesional que uno siempre tiene que tener. Y eso es educación y eso es capacitación. Y eso es muy importante. Y eso es muy importante que todos lo tengamos. Este tipo de normas, si bien es cierto, vamos a compartir con ustedes una serie de modelos, estándares, procedimientos, te voy a compartir información de cómo se puede crear esta cultura, pero hay una variable de que no vamos a controlar en un sistema de gestión antisoborno que es el comportamiento humano. Así como en seguridad. ¿Cuántos de los que están aquí son de seguridad, de HCE? Seguro hay varios porque tengo bastantes profesionales que siempre nos siguen en el tema de seguridad. Así como en seguridad, por ejemplo, nos cuesta hacer que las personas, por ejemplo, reporten un incidente, reporten un accidente o básicamente sean conscientes de que eso le puede dañar. En antisoborno o en el sistema de gestión también es bastante parecido en algunos elementos, ¿no? Entonces, este tema del comportamiento es una variable que vamos a tener que convivir porque no se va a poder controlar. Y eso es lo que vamos a hablar bastante dentro de los siguientes filminas, ¿ok? Y miren también un dato que yo les muestro y les he traído para ustedes, es esto, miren. Por un lado, yo les recomiendo que se bajen el informe de percepción de corrupción. Es un informe muy potente. Yo lo tengo, lo voy a compartir en el aula, no se preocupen. Miren, aquí el índice de percepción de corrupción se interpreta de esta manera. 0 es totalmente en corrupción y 100, si un país saca 100, es que hay totalmente transparencia, ¿ya? Y quiero que lo tomen en cuenta porque un poco vamos a comparar y ver cómo está la situación mundial. Perú obtuvo un puntaje de 36, ¿no? Mejora con respecto al año 2018 que registró 35. O sea, se ve que hay un punto, pero estamos en el puesto 101 de 180 países en el índice de percepción de la corrupción. Esto nos pone por debajo de la mitad de la tabla, ¿no? Entonces, por un lado, hay que ver que efectivamente en algún momento se habrá hecho algunos temas interesantes, pero estamos muy por debajo de las tablas. Y este contexto hay que entenderlo porque parte de la norma es entender tu contexto. No estamos en un contexto o no estamos en un país, por ejemplo, como por ejemplo Dinamarca. Dinamarca, por ejemplo, miren, está cercano a 100. 100, acuérdense que es transparencia total, ¿no? Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Singapur, Suecia, Suiza, son los países, por ejemplo, que más cercano están al nivel 100, que es la transparencia, que es lo que le coloqué acá, ¿no? ¿Y quién creen que son los países que tienen los números más cercanos a 0, donde la corrupción es casi total? Aquí está, Somalia. Somalia, Sudán, Siria, y para lo que estamos en Latinoamérica, Venezuela está con 16 puntos. Miren,
es importante esta información para que ustedes lo puedan tener en cuenta en el análisis del contexto, ¿no? Entonces, Perú, ya les dije, miren, retrocediendo un poquito, Perú nos ubicamos con puntaje de 36, o sea, no es que estamos cercanos ya ¿no? al nivel rojo, ¿no? Quiere decir de que tenemos que esforzarnos para que en los próximos años nuestras generaciones pues eleven este índice de percepción de este factor de riesgo, ¿no? Es un reto como organización, pero obviamente tenemos que entender este contexto antes de interpretar la norma, porque es importante estos datos para poder comprender que hay situaciones en donde vivimos en un país en la cual la cultura diaria, pues hay muchas situaciones de estas prácticas. Bueno, para los que están de otros países, he visto que están en México, hay de Venezuela, hay de Roma, están de Italia también. Aquí en esta tabla ustedes van a poder ver dónde se ubican sus países, ¿ok? Y obviamente poder ver también cómo es que esto se puede mejorar, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que a mí me sorprende bastante es Reino Unido, ¿no? Reino Unido, por ejemplo, tiene una posición 12, pero Reino Unido tuvo una de las leyes más estrictas en lo que es la lucha contra el tema del soborno y la corrupción, ¿no? En algún momento tuvo la lucha más estricta. Y aquí viene un poco la pregunta, ¿no? ¿Qué creen ustedes que pasa en países como Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, por la cual se considera que tienen niveles, por ejemplo, ya de niveles de transparencia bastante altos? ¿Cuál es el factor importante en estos países para justamente que en este índice de percepción de la corrupción, Pablo, muy bien, Pablo, la cultura, ¿no? Son países obviamente que han trabajado desde años este tema y obviamente, ¿no? Mantienen pues una conciencia y una ética en los valores pues bastante fuerte, ¿no? Y eso también se está reflejando pues en el contexto del COVID, ¿no? Miren cómo se refleja en el contexto del COVID, ¿no? Mucha información, muchas reglas, pero al final somos las personas las que deberíamos también ser parte de este cambio, y eso es muy importante, ¿no? Entonces, este grupo de profesionales que estamos aquí en este momento, wow, somos ya 127, yo creo de que, ¿qué ha pasado? Se ha abierto el candado, Vivian. Es importante ver que hay más profesionales que se están uniendo, entonces es importante entonces formar profesionales que fomenten justamente una cultura de integridad. Yo hubiera querido que la norma se llame Sistema de Gestión de Integridad. A ver, ¿a cuántos de acá no le hubiera gustado que la norma se llame Sistema de Gestión de Integridad? Hubiera sido muy positivo, ¿no? Desde el concepto de ver el lado positivo de lo que queremos llegar, ¿no? Había un dicho que decía, ¿no? A la Madre Teresa de Calcuta le dijeron alguna vez y le invitaron alguna vez a luchar en contra de la guerra, ¿no? Y una de las cosas que ella respondió, dijo, si tú me llamas a luchar a favor de la paz o a integrar un movimiento a favor de la paz, estoy ahí contigo. Y era un mensaje bien interesante, que ella decía de que obviamente tenemos que pensar en la otra parte del sistema, ¿no? Que es finalmente el tema, como ustedes mismos lo han escrito, integridad, valores, ética en la organización. Esta es una norma que ayuda mucho a reducir este riesgo del soborno, pero fomenta bastante el tema de la cultura de integridad, ¿no? Y obviamente va de la mano, ¿no? Va de la mano muchos factores que nosotros deberíamos involucrar en ese tema. Miren, les he preparado, acuérdense que esto no es una conferencia, no es un webinar, y eso es lo interesante de nosotros, es información actualizada para que ustedes sepan primero cómo es que deberíamos interpretar la norma. Si no sabemos la historia, no podríamos saber justamente cómo es que ha nacido. Y la norma 37.001 tiene su historia desde la Ley Federal de Estados Unidos, ¿no? De 1977, donde ya se regulaba prácticas corruptas en el extranjero en temas básicamente contables, ¿no? Y en temas de soborno. Pero un punto crítico, después está pues la Ley de Prevención de la Corrupción del 88 y la creación
de Transparencia Internacional en el 93, pero yo resalto bastante el año 1997. El año 1997 se da la Convención Antisobornos, que lo promueve la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. Esta organización, al hacerlo en el 97 la convención, concluye y fomenta e integra una serie de prácticas para que los países y las empresas puedan regirse con ciertos elementos de modelos de prevención que eviten el tema del soborno, inclusive otros delitos, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Y en el año 2018 sacó un libro muy bueno. El libro se llama Ética Anticorrupción y Elementos de Cumplimiento Manual de Empresas, que es justamente el que coloqué acá. Este libro, Ética de Corrupción y Elementos de Cumplimiento Manual de Empresa, es un libro que concluye las buenas prácticas que tienen las organizaciones en justamente fomentar una cultura de antisobornos, que lo usamos nosotros bastante en los cursos de implementación, pero se los doy el dato porque este libro ayuda mucho, no solamente a interpretar mejor la norma, sino a ver ejemplos y casos reales de modelos de estudio. Entonces, es un handbook, es información pública también, la pueden googlear y la van a poder descargar, y también la voy a colgar yo en el aula virtual, no se preocupen, pero a lo que voy es importante entender que en el 97 es donde obviamente es un hito crítico porque ya comienza a regularse buenas prácticas en el tema de las empresas y modelos de prevención, ¿no? Y en el 2011 también sale la norma británica, la 10.500, que fue, se podría decir, el corazón con la cual fue escrita la 37.001. Esa es la primera norma, se podría decir, así como salió la norma OSHA 18.001, la British Standard sacó la 10.500, que es una norma que todavía sigue publicada, está publicada todavía, la pueden ustedes comprar y descargar, pero fue la base con la cual se escribió la 37.001. Y obviamente ya en el año 2016 se publica formalmente este estándar internacional, que es el que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, miren esta gráfica, tómenle una foto, una captura de pantalla, y es justamente una representación de cómo es la historia con la cual se ha venido trabajando. Entonces, no es que esto sea reciente, el año 2020, 2016, miren, data ya desde años anteriores, y es importante poder entender un poco este esquema para poder comprender lo que se viene, ¿no? En esta parte voy a compartir información porque necesitamos un poco sentar las bases de lo que vamos a estudiar. Así que paciencia para los que ya quieren revisar la norma, paciencia les pido que vamos a llegar a ese punto, ¿ya? Pero es importante estas fechas e hitos importantes. Entonces ya todos lo sabemos, las consecuencias del soborno, pues hoy por hoy hay leyes muy estrictas que inclusive en Perú regulan el tema de las sanciones, ¿no? De las sanciones con las cuales se puede conllevar por prácticas empresariales en el tema del soborno. Hay sanciones que van inclusive hasta los 40 millones en países, y obviamente hay sanciones que va hasta la clausura de la empresa, ¿no? No es un curso solamente para Perú porque tenemos participantes de otros países, pero cada país tiene sus propias normativas, ¿no? Cada país tiene sus propias normativas y sus propios elementos en los cuales ustedes van a poder trabajar. De hecho, en Perú es bastante conocida la ley 3424, que es una ley pues, que salió también para que puedan integrar ya de manera formal los modelos de prevención. Pero esa normativa no solamente aborda el tema del soborno, sino también aborda otros delitos, como por ejemplo el tema de lucha contra el narcotráfico, el tema del lavado de activos, ¿no? Financiamiento del terrorismo. O sea, el modelo de prevención se amplía, ¿no? Con esa normativa. Sin embargo, cada una de esas normativas, pues, traen consigo también consecuencias para las empresas, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta. Una organización que necesita este tipo de sistemas
puede pensar de que no es una obligación implementar un modelo de prevención antisoborno. En realidad, hoy por hoy, en Perú al menos, es un debe, no es un debería, es un debe. Las organizaciones deben tener un modelo de prevención que eviten este tipo de prácticas. Porque si se demuestra que no hay un modelo de prevención, pues la responsabilidad va a ser para la persona jurídica. Así que si tú eres un profesional que está de la mano con la alta dirección o está asesorando una empresa, pues ten en cuenta esto porque obviamente también hay una oportunidad de desarrollo para que trabajes este modelo en tu organización, ¿no? Entonces, vamos a compartir ya el esquema de la norma. En este momento vamos a ver cuántos capítulos, son 10 capítulos,